Hola, ¿qué tal? Y seguimos con esta historia mía, con mi testimonio del Señor Jesús. Siempre digo que nadie se interesa, pero no es porque a mí me importe, digamos, que lo diga por vanidad o por llamar la atención para que se fijen en mí. No es así. Pues desde niña me persiguieron las cámaras, pero nunca me interesaron. Mi vida privada era así, privada. A mí lo que realmente me duele es que no crean, pues en verdad que se pierden de mucho, porque yo lo tengo claro, Dios es el que tiene el control de todo, Él es el que permite todo. No hay una hoja de un árbol que no se mueva sin la voluntad de Él. Se escucha mucho, pero es que es así. Por eso yo te aconsejo que le pidas perdón, que te arrepientas y te conviertas en un hijo de Él, un hijo obediente a su palabra y a seguir a su amado Hijo Jesucristo. Él es el dueño del mundo y el que no cree en Él ciertamente ya está condenado. No es que yo lo diga, así está escrito. Por eso no se aceptará a todos en su reino. Así Él lo dice. No todo el que le diga Señor, Señor, entrará al reino, sino aquel que obedezca la palabra de Dios. Y así fue como yo entré, obedeciendo, cambiando, pero sobre todo perdonando y amando. Es que ese es el camino. El amor es el que vence todo mal. Y hoy quería hablarles del amor, pero aún tengo otro capítulo pendiente que contar de mi vida. Otra lucha contra demonios. Les contaré cómo es que ha engañado al mundo Luzbel. Ya hicimos el video de la armadura que es efectiva para vencerlos. Pues como sabemos ya, ellos nunca duermen. Entonces, sigamos con lo que me tocó seguir viviendo después que anuncié el reino, o sea, después de entrar, de ya estar en el reino de Dios. Siguieron mucho más pruebas. Hoy veremos varias escenas que me tocó vivir. En sí lo hago como un resumen, pues la verdad fueron muchas cosas. Llevo casi año y medio contando y no he acabado. Creo que con la información que les he entregado y más la de hoy, será suficiente para que decidan qué camino quieren coger y prepararse para la llegada del Señor, o decidan el camino de seguir engañados, de seguir obedeciendo a Luzbel, de seguir llevándole la contraria a Dios, o de una vez obedecerlo. Eso es decisión de ustedes. En el video del reino, donde lo anuncié, que también viene incluido en este capítulo de esta serie de mi despertar espiritual, lo encuentran en la escuela. No lo quise publicar en YouTube, es muy privado y también lo amo mucho, así que lo encuentran en la escuela. Bueno, entonces ahora sí, empecemos a seguir con este capítulo de lo que es mi testimonio. Y quedamos en el capítulo del reino, que me quedé súper acongojada, porque es que la verdad es una felicidad completa estar con Dios. Es tanta la emoción que a mí la verdad todavía me dan ganas de llorar. Es que es muy difícil y la verdad que también soy muy llorona. Pero bueno, también me ha tocado cambiar, pues por llorar tanto he sido causa de fastidio de muchos y la verdad no lo quiero ser más. Después de lo que pasó esos días que les vengo explicando y de lo que pasó con el reino, mi Señor me siguió explicando y ahí es cuando decidí volver a leer la Biblia y otra vez en oración Él me explicaba más. Como quedaba sola nuevamente en mi apartamento, unos familiares me dijeron que conocían a un señor que venía de los llanos orientales y que él me podía ayudar. Yo les dije que en cuanto estuviera mejor, lo haría. Seguía escuchando las almas, pero seguía empeñada en que no debía ayudarles y la verdad no me equivoqué. También me puse a investigar sobre los ángeles. Cuando también vi el engaño y vi que no me podía contactar con ninguno, pedí perdón nuevamente al Padre y no lo volví a hacer. Ni una oración a ninguno, o sea, no lo volví a hacer. Pues con mi Señor me basta. Yo seguía orando el rosario con mis hijos, yo pedía por el despertar de conciencia y una tarde me quedé sola y ya estaba anocheciendo. Yo sentí como si otra vez vinieran por el aire y se fueron acercando. En el momento había un perro en la torre de al lado, era un labrador. Yo nunca lo había visto y nunca más lo volví a ver. Y empezó a hacer un sonido como una trompeta. Hacía horrible, él no aullaba, él hacía como una trompeta. Y yo me empecé a asustar. Tenía mi televisor prendido y puse rápido YouTube y empecé a orar. Sentí que se acercaban otra vez como en las nubes. Todo pasa tan rápido. Y le dije a mi Señor, ¿qué hago, Señor? Ayúdame, ayúdame. Entonces me salió Gille Ávila. Yo no lo conocía. Ni siquiera me acuerdo el título que vi del video. Solo lo puse y cuando lo puse, él estaba diciendo, los demonios salen en el nombre de Jesús.
Él decía, así se alejan en el nombre de Jesús y se reprenden en el nombre de Jesús, se alejan. Y yo, ¿qué? O sea, ya me había pasado otra vez con mi amiga, pero yo no entendía aún. Cuando él estaba diciendo eso, yo ya sentí que ellos pues venían corriendo, o mejor dicho, volando hacia mí. Y yo les dije, alto, por favor, váyanse, en el nombre de Jesús. Y sentí que ellos quedaron quietos afuera ahí en el balcón. El perro de abajo ladraba y ahora sí aullaba y yo quería como callarlo. Enseguida llegaron ya mis hijos y alcanzaron a escuchar también al perro hacer ese sonido de trompeta. Mis hijos se intentaron asustar, pero yo les decía que no, que oráramos y que no se asustaran, pues el miedo los atrae. Por eso es que nuestro Señor decía que no tuviéramos miedo. Cuando empezábamos a orar, siempre nos calmábamos y es que es así, la oración siempre nos hace bien. Así pasaron unos días, cada vez que los sentía empezaba a orar y se alejaban. Luego mi Señor me mostró el Evangelio de Tomás, después hago una clase de él. También me empezó a hablar del reino y del arrebatamiento. Yo le dije que porque decían unos que nos íbamos a ir en una nube para el cielo. Y él me dijo que eso no era posible porque nada impuro podía entrar al cielo. Y yo, claro, obvio, con todos esos egos, envidia, soberbia, orgullo, ¿cómo podríamos entrar? Si así hemos vuelto el mundo, o sea, yo todo lo entendía. O sea, todo va a pasar espiritualmente, parecido como yo lo viví. Y el maligno tratará de llevarnos, pero Jesús nos arrebatará de él. Es horrible, ya a muchos se los ha llevado porque se dejan engañar. Otra vez estaba sola en el baño y me iba a bañar. Cuando llegó un espíritu lo reconocí. Este era de fornicación o de adulterio. Lo reconocí porque cuando llegó empecé a excitarme. Como yo me conozco, sé que no era yo. Y entonces le dije, aléjate de mí. Y me dijo, pide ayuda. ¿Y yo qué? Me dijo, coge la camándula y pide ayuda. Ay, yo la cogí, pero se la tiré al piso. Y le dije, yo no necesito de camándulas. Aléjate de mí. Y desde allí empecé a dejar de hacer el rosario otra vez, pues no entendía todavía muchas cosas, pero igual siempre me iba corriendo a mi habitación a confesarme y volví a sentir el rechinar de dientes esa vez. Es que uno lo siente cuando se da cuenta que le fallamos a Dios, es tenaz. Y yo, al sentir aquel espíritu de fornicación, pues qué boleta que mi padre me hubiera visto haciendo eso, horrible. Así fue que empecé a distinguir los espíritus de envidia, espíritus de soberbia. Yo todo se lo confieso a mi Padre Celestial. Malo o bueno, lo que haga se lo confieso. Pues lo hago para que me corrijan, pues para que no me equivoque tanto. Pues ustedes mismos se dan cuenta cómo soy de boleta, que ni siquiera sé hablar. Yo me equivoco muchísimo y vuelvo y repito, yo sin él no soy nada. Tengo que estar con él y a diario. Así que todo siempre hoy se lo cuento, lo de la Biblia, lo del baño, todo. Entonces ahí ya decidí hablar con el Señor de los Llanos y entonces viajé donde él. Resulta que de entrada apenas lo conocí, él me hizo decir unas palabras, no sé qué eran, pero me hizo mover de una vez mi espíritu. Y yo, sangre de Cristo, ¿de parte de quién viene usted?, le dije. Él me dijo, de Dios. Hablamos por un rato y me dijo que lo que me había pasado a mí, a él también le había pasado. Él también había tenido un juicio. Hasta sabía del reino y yo asombrada de todo lo que es de Dios. Y me dijo que esa noche me examinaría. Y así fue. Esa noche casi yo no pude dormir. Sentía el mal nuevamente, pero aún no discernía bien. Al otro día me volví a hablar con él, me dio un diagnóstico, me dijo unas cosas que la verdad no se las había contado a nadie. Bueno, le creí, entendía todo. Ciertamente sí sabía cosas. Yo le pregunté qué eran esas palabras que me había dicho que dijera y él me dijo que eran en latín para hacer exorcismo. Me las enseñó, me dijo que nunca se me olvidarían y así fue. También me dijo que era mejor que nos fuéramos lejos si en verdad quería servir a Dios. Me dijo que me enseñaría a curar gente que tuviera sida, que tuviera cáncer. Me decía que había ayudado a mujeres a que tuvieran hijos. Me dijo que también sabía sacar los demonios, las plagas, etcétera.
que hacían de todo. Y yo le dije que bueno, que estaba bien. Yo pensaba que sí me tocaba hacerlo, pues estaba dispuesta a dejar todo por mi Señor. Hablamos por varios días, yo solo analizaba. Me dijo muchas cosas del mundo espiritual y yo sabía que era así. Yo aprendía también. Me dijo que nosotros los espirituales teníamos relaciones, pero con el espíritu, no con el cuerpo. Que eso ya no lo podía hacer más, porque era pecado. Que existía una conexión en meditación mucho mejor por medio de la columna y un poco de cosas más. Yo solo lo escuchaba. Me parecía re chido. Él me decía que también se desdoblaba y yo, wow, también me parecía re chido. Después me vine para Bogotá y él a los días llegó también. Fuimos al centro de Bogotá y le compré unos libros que me dijo que necesitaba. Cuando fuimos a comprarlos, me dijo que comprara los míos, pero yo no quise nada, pues antes ya me habían ofrecido uno que era de un sacerdote que lo había escrito. Me decían que ese era especial para sacar demonios, pero yo tampoco lo había comprado, porque es que para mí la Biblia, dentro de mi ser, sabía que con ella pues me bastaba. Así era lo que yo pensaba, así que yo no quise nada para mí, solo compré un libro sobre plantas naturales. Eso fue lo que llamó mi atención, pues es que como me seguían tantos espíritus, entre ellos me siguió uno que supuestamente era de la hermana Laura. La hermana Laura, ella fue una monja que creo que ayudó a los indígenas o algo así. También en una ocasión ya había sentido a otra santa, no recuerdo su nombre, pero la pueden buscar en YouTube. Ella supuestamente se había casado con Jesús. Jesús le había dado un anillo, pero pues yo la verdad, no sé, yo miro, pero cada quien, o sea, respeto, ¿no? Yo la verdad, como siempre, le respondía, muchas gracias por su ayuda, pero con mi Señor me basta, cuando ellos se me acercan. Con mi Señor tengo todo, así les digo. Pedía perdón al Padre, pero ahora, la verdad, sí estoy completamente segura que estaba haciendo bien, que no me equivoqué. Bueno, ese día compré ese libro para mí, que la verdad todavía ni lo leo. Y él me seguía explicando de sus libros y yo le entendía todo, pero no participaba. Ese mismo día en la librería, un señor, al ver los libros que llevábamos, nos habló de que la hija tenía un espíritu. Yo de una vez le dije que lo podíamos ayudar, que el Señor de los Llanos sabía de todo y que Él le podía ayudar sin compromiso. Pero cuando empezaron a hablar, vi cómo se engrandecía diciendo que Él hacía, que Él podía, que Él quitaba y mejor dicho de todo. Y a la final no quedaron en nada. O sea, no le ayudó al Señor. Y yo me puse de mal genio. Le dije que quién se creía Él para quitarle la gloria a mi Señor. Furiosa lo regañé y le dije que por qué no le había ayudado a esas personas, que por qué hacía eso. Él se disculpó y así nos fuimos ese día cada uno para su casa. Pero al otro día, cuando nuevamente me había quedado sola, que se había ido mi compañero y los niños a estudiar, haciendo oficio me puse a ver un programa que estaban explicando sobre los demonios que existían en Egipto y cómo había una diosa que se parecía a la Virgen que muchos amigos míos conductores le pedían. O sea, esta Virgen es la Virgen del Carmen. Y yo, ¿qué? Me estaba fumando un cigarrillo cerca al balcón cuando otra vez lo sentí venir en las nubes. Es que ellos son como gigantes, son grandes y me tratan de tumbar, o sea, quieren como aplastarme. Me di cuenta que era verdad lo de la Virgen y ahí empecé a unir todo, pero aún no descifraba bien. Ahí empecé a entender la idolatría, lo malo que es, los demonios, cómo es que engañan y cómo es que les gusta que los adoren, haciéndose pasar por lo santo y más por la Virgen. Uy, me pareció tenaz. Obviamente me volvió a atacar. Como son tan grandes, tuve que decir unas palabras que más adelante les voy a decir. Obvio no es nada de hechicería, no piensen mal. Más adelante se las voy a decir. Y luego, obviamente, Jesús, lo empecé a llamar y me restablecí nuevamente. Cuando me pasó eso, llamé de una al Señor de los Llanos y le conté y le dije que me explicara qué me pasaba, por qué me atacaban tanto, que quién eran ellos. Y pues la verdad, como él supuestamente sabía todo lo de espíritus, se lo pregunté y le decía que pues que me explicara quiénes eran, que quería saber yo más. Entonces él me dijo, ahora sí, me dio una respuesta tenaz. Él me dijo que lo que pasaba es
es que como yo lo había regañado el día anterior, nuestro Padre Celestial no permitía que le hicieran nada a él. Entonces que por eso había permitido enviarme un espíritu para que me atacara. Ay, por favor, eso a mí me pareció tan ridículo, pero pues la verdad, como el Señor sabía tanto, yo lo respetaba y sin embargo me hizo dudar y bueno, se la pasé. Yo dudaba mucho de mí. Entonces luego en mi mismo apartamento entré en oración con mi padre y le pregunté si era verdad lo que me había dicho ese señor, que si sí tenía que irme con él, pues tenía un deseo enorme de servirle al Señor. Quería hacer algo para agradarle. Le dije que si era verdad lo de las relaciones con los espíritus. Y entonces mi padre me mostró a Enoch. Tampoco lo conocía, pero allí vi cómo había encerrado a los ángeles por haberse metido con mujeres y lo prohibido que es meterse con los espíritus. O sea, vi demonología como en una hora. Yo me asusté al principio, pero también me maravillaba, como siempre, la forma que me mostraba y cómo yo le entendía a mi Señor Jesús. Sin embargo, yo aún después de eso lo seguí viendo al Señor de los Llanos. Quería conocer más, pero obviamente me encontraba con Él y me iba con mi Señor Jesús, siempre de la mano de Él. Yo solo escuchaba hablar al Señor y no decía nada. Otro día lo llevé donde mis hermanas para que la sobara y la sanara, pues como él decía que sanaba y que tenía ese don. Y esa noche mi hermana casi no pudo dormir, la asustaron y ahí me di cuenta que había sido él. Entonces me puse de mal genio y aún confundida. En oración fui y me confesé con mi padre. Le dije que me perdonara si me tocaba trabajar con él. Yo no lo iba a hacer, que me perdonara, pero yo ya no lo quería volver a ver, que yo no quería trabajar, ni estar con él, ni volverlo a ver más. El Señor de los Llanos también me había dicho que tenía un espíritu que lo golpeaba. También me había dicho que yo podía ayudar a quitárselo. Ahora entiendo que si lo hubiera hecho, seguramente me hubiera quedado a mí, horrible. Luego de que me había confesado con mi padre en mi cuarto, llamé al Señor de los Llanos y le dije que no quería volver a verlo, ni seguir hablando con él. Él me dijo que no podía ser, que Dios ya nos había escogido a los dos para que trabajáramos para Él. Entonces que yo, ¿cómo le iba a hacer? Que Dios escogía a uno en 1000 y dos en 10,000. Pero yo le dije que a mí no me importaba, que eso lo arreglaba con Dios. Y entonces empezó a decirme que tenía que dejar de fumar, le dije que me dejara y ya, no nos volvimos a ver. Sé que él sabía mucho, pero también sé que mi Señor sabe mucho más. Y nunca más lo volví a ver. Luego seguí con sueños de demonios. Una vez me soñé con alguien grande en un trono, pero este estaba en una cueva. Era feo y allí vi que intentaban hacer como una copia mía y yo me puse de mal genio. Les decía que eso no se podía hacer, que nosotros éramos únicos. Él se puso bravo conmigo y yo empecé a repetir las palabras que el Señor de los Llanos me había enseñado para sacar demonios y las empecé a decir duro en esa cueva, así como soy yo, toda histérica. Y se puso furioso ese señor en ese trono. Cuando vi que ya estaba como muy enojado, alguien al lado me dijo que silencio, que no dijera más. Pero yo, como siempre, empecé a gritar en mi sueño y empecé a gritar el nombre de mi Señor. ¡Jesús! 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 Yo ahí sí, toda histérica, toda loca como siempre, y me despertaba. Así soñaba varias veces. A veces soñaba que ellos corrían y que yo los perseguía. Yo no sé, o sea, unas cosas todas extrañas. Luego, otra noche me soñé con una nave espacial y yo soñé que me acercaba a la alcoba de mi hijo. Y cuando lo fui a tapar, miré hacia la ventana y allí estaba en el cielo observándolo a mi hijo esa nave. La vi por debajo y tenía luces rojas y estas se movían. Yo me asusté mucho, intenté salir corriendo, pero cuando llegué al marco de la puerta de la habitación, pensé, no puedo dejar a mi hijo solo, y temblando me devolví. Estaba aterrada, se siente horrible, es un susto tenaz. Me acosté al lado de mi hijo, lo abracé, lo abrigué y con el corazón que ya se me salía del miedo, miré la nave espacial y le dije, somos de Jesús, somos de Jesús. Somos de Jesús, de Jesús, de Jesús. Veía esas luces rojas tal cual como una nave. Seguí diciéndoles así y luego me desperté. No volví a soñar con ellos. Esa fue la tercera y última vez que soñé con ellos. La cuarta fue en la finca antes de un accidente que tuve, pues casi me matan. Me caí de las tejas de la finca porque las estaba pintando. Eso no.
casi quedo parapléjica, se me atrofiaron los tendones, se me desprendió la matriz. Bueno, con tal de que como a los 2 días volví a ver esa otra nave. De allí fue que sacamos el video que subimos a YouTube. Este video fue cuando lo pusimos, cuando empezamos a salir a contar pues nuestras cosas. También lo encuentran en YouTube, ese lo subimos como de segundas o de terceras. ¿Para qué? Mira hasta el tiempo que ha pasado para dar la explicación. En conclusión, queridos preciosos hijos de Dios, el diablo es el rey del engaño y de la mentira. Yo la verdad me le quito el sombrero. Qué cosa para engañar a la humanidad. Esto ustedes lo vivirán según sus corazones y según sus conciencias. Todo lo arreglan con Dios. Seremos probados y más los que estamos con Dios. Él nos prueba el prueba a ver qué tan fieles somos con Él, qué tanto amor tenemos hacia Él y hacia los demás. Y por último, les comento que también se pasan a los animales los demonios. Pues una perrita también siempre me quería atacar y la otra me defendía. La verdad nunca me hicieron daño los demonios, ninguno me hizo daño. Tampoco yo conocí la muerte, eso también está escrito. O sea, la verdad Dios también nos ayuda. Nos prueba, pero también nos ayuda. Por eso, estad firmes y fieles al Señor sin dudar. Concluimos también que los demonios se hacen pasar por santos, se hacen pasar por los ángeles, por la Virgen, por extraterrestres, por todos, hasta por Cristo mismo se hacen pasar. Pues de allí salen los falsos Cristos, los falsos profetas. ¿Y sabes por qué? Porque en sus corazones Dios encuentra lo que ocultan. Y cuando llega el juicio, sale todo lo que tenemos en nuestro interior. Y ahí es cuando se cumple también que nadie se burla de Dios y que sus juicios son justos. Pero mis amados, les digo que por eso aún hay tiempo. Es solo decisión de creer, arrepentirnos y cambiar, seguir al verdadero y único camino que existe al reino de Dios. Y este es seguir a Jesucristo vivo. Él es el único que tiene las llaves del Hades. Del resto todo es engaño. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer, cumplir mandamientos. El juicio será terrible para los idólatras, hechiceros y todo el que cometa pecado y no haya obedecido a Dios. Eres libre en la vida, claro, pero rendimos cuentas en el juicio. Si casi me enloquecen estando yo con Cristo, ¿cómo será para el que no cree? ¿Cómo será para aquel pecador? Yo solo te digo y te cuento mi testimonio, cómo es que tienes que pasar estas pruebas para entrar al reino de Dios. Y aún cuando hayas entrado, seguirás siendo probado. Esto es algo que tú solo lo vives con Dios, nadie más. Nadie se dio cuenta a mi alrededor de todo lo que viví, nadie se lo imagina, pero es la verdadera verdad. No miento en absolutamente nada de lo que digo. Bueno, eso solo lo sabe nuestro Padre y lo dará a conocer nuestro Padre. Yo solamente sigo trabajando y esperando. Expongo mi vida para que seas tú el que juzgue. Si crees o no, eso ya te lo dejo en tus manos. Creo que hasta acá llegamos con este capítulo de revelación que viví. Vivimos con mi familia. Falta muchos más que contar, pero son detalles. Poco a poco los diré en las clases, como siempre lo hemos hecho. Ahora seguiremos con las demás clases, así como la de la roca. Tengo que hacer otra de las parábolas, que son también muy interesantes y que nos convienen aprender y entender. Como por ejemplo el amor. Todo esto estudiar mientras que llega la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estemos preparándonos con la limpieza, con el conocimiento. Y bueno, vamos a hacer ahorita una clase de las inteligencias múltiples. La va a hacer mi hijo Rancels. Como ya saben algunos, mi hijo es disléxico limítrofe. Ha sido un reto total poder hacer esta clase, pero con mi Señor Jesucristo, siempre fortalecidos, con mucho amor, vamos a entregar esta clase que es muy linda y decidimos hacer con la película de Soul. Hasta aquí llegamos, espero que te haya gustado la verdad. Te recuerdo que actúo de acuerdo a la regla de oro. Hazle a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Y pues como siempre prefiero la verdad, es que así me duela, la prefiero. Prefiero que sea un dolor por un momento y no vivir engañada toda la vida. Eso es lo que prefiero. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.